Perfecto, pues iniciamos. Pues bienvenidos todos. Como cada lunes vamos a continuar con nuestro taller de Isis sin velo, con nuestra lectura. Y para ello pues voy a compartir justamente pantalla y vamos a hacer la dinámica de las veces anteriores. Espero hayan tenido oportunidad de avanzar en su lectura. Así va a ser pues mucho más participativo, más fluido. Y a ver, iniciamos. Justo, bueno, lo que son las cosas. Me acaba de marcar ahorita que necesita una probable actualización de driver para el sonido. Voy a reproducirlo y ya me comentan si se escucha, ¿no? A ver, pues vamos a hacer el ejercicio. A ver, creo que se ve el texto. De hecho, lo último que leímos, no sé si recordarán que estábamos hablando del tema de la magia natural, ¿no? Y aquí justamente, pues Elena Blavatsky nos habla de algunas, digamos, premisas, ¿no? O algunas, más bien unas proposiciones, ¿no? Y esas proposiciones eran las siguientes. A la hora de hablar de este tema que hemos estado abarcando en el capítulo 5, que es este agente universal que nos compenetra a todos, que parece que es un agente que parece ser, para algunos es un fluido, para otros es una divinidad, es inteligencia, es algo que nos compenetra, es sabiduría, es la fuente de muchísimas energías o de todas las energías, mejor dicho. Y bueno, pues vamos a continuar con el estudio de esta energía, que para unos fue Akasha, para otros los alquimistas era luz astral. Y estábamos hablando ya al final de la sesión pasada de que de esta energía, pues de esta energía surgían dos proposiciones, ¿no? La primera que vimos que fue el tema de los milagros, que ya aclaramos que como tal para los que estudiamos teosofía, los milagros como tal no existen, sino que más bien pues es el conocimiento de leyes que están ocultas para la mayoría y que pues esas leyes pues fueron utilizadas por personas, digamos, célebres del pasado, ¿no? Como justamente Moisés y otros. Y eso fue lo que vimos en la primera proposición, el tema de los milagros. Y habíamos terminado con la segunda proposición, que era el tema de los fenómenos de la magia natural que se habían contemplado en diferentes partes del mundo. Y bueno, justo muchos teníamos esa duda de, bueno, pues, ¿qué es la magia natural, no? Y ya habíamos aclarado un poco que casi no hay diferencia entre el término magia natural y ciencia. El hecho de poder conocer fenómenos, ya sea de la psicología, de la física, de la química, que estén ocultos para la mayoría y poder aprovecharlos para producir un efecto, pues es justamente eso, magia natural. Y ya habíamos hablado también que temas como la energía nuclear, por ejemplo, pues según la intención que se le diera, pues podría considerársele, aunque fuera un acto, llamémosle científico, pues podía considerarse también un acto de magia blanca o de magia negra, ¿no? Según cómo se tiñera la intención. Y bueno, eso fue lo último que vimos la sección pasada. Entonces vamos a iniciar ahora con el siguiente párrafo que inicia con los taumaturgos. Voy a iniciar el audio y me comentan al final si sí se escucha. Gracias. A ver, voy a comenzar a ponerlo. Un momento. Oh, no. A ver, un momento, perdón. No, creo que sí, lo del driver no nos va a ayudar. Y pasó justo ahorita, chin. Vale, pues para no detenernos más, vamos mejor a leerlo. Yo voy a leer este primer párrafo y ya les voy a ir pidiendo apoyo a que me ayuden a leer los siguientes, ¿vale? Entonces, el párrafo dice, los taumaturgos de toda época obraban prodigios
por estar familiarizados con las ondulaciones imponderables en sus efectos, pero perfectamente tangibles, de la luz astral, cuyas corrientes guiaban con la fuerza de su voluntad. Los prodigios tenían doble carácter físico y psíquico, con sus correspondientes efectos materiales y mentales. Estos últimos son de índole análoga a los producidos por Mesmer y sus sucesores, entre quienes se encuentran en nuestros días dos hombres de no común cultura, Dupotet y Regazzoni, cuyas maravillosas facultades les dieron bien atestiguada nombradía en Francia y otros países. El hipnotismo es la más importante modalidad de la magia, cuyos efectos tienen por causa el agente universal propio de las obras mágicas, que en todo tiempo se denominaron milagros. Perfecto. Pues, ¿quién quiere compartirnos su entendimiento de este párrafo? Igual, como siempre, por favor, levantando las manos y las voy a ir tomando de arriba abajo. Vale, el primer comentario es de Salomón. Adelante, Salomón, bienvenido. Sí, más que nada, me gustaría entender por qué se dice que en el mundo, bueno, en la parte astral sí son tangibles. Eso lo puede ver solamente, pues, una persona que está relacionada con ese, más bien una persona que tiene ya más evolución y que sabe cómo manejar, o sea, cómo introducirse en el astral. ¿Es así? Vale, pues justamente la parte de tangibles es una parte sí puede ser porque alguien, o sea, alguien que tenga despiertos sus sentidos astrales, pues tiene posibilidad de ver otras cosas en un estado de meditación, en un estado de sueño, pero incluso hay energías, llamémosles, que uno, aunque no las vea, las puede llegar a sentir. Ejemplo de esto, no sé si alguno de los que nos acompaña habrá practicado estos temas, por ejemplo, como el Reiki, ¿no? Estas prácticas, como incluso el magnetismo animal, ¿no? Donde tú, en un estado de cierta concentración, ya te vuelves sensible, ¿no? A una especie de magnetismo que tú lo vas manipulando, que tú lo jalas, tú lo empujas, justamente como si fuera una especie de fluido, pero muy sutil, ¿no? Esa es la parte, por eso yo creo que eso es a lo que se refiere Elena Blavatsky, que nos dice que pues sí son perfectamente tangibles, ¿no? Ahora, tangibles pues para quien tenga esa fineza desarrollada, ¿no? Hay niveles donde tal vez ya ni siquiera aquí en el plano físico las podríamos percibir, ¿no? Y ya tendríamos que estar con nuestra conciencia ubicada en planos más elevados, ¿no? Como bien dice Salomón, como puede ser en nuestro doble etéreo, como puede ser en el plano astral, ya en el mundo de deseos, como puede ser en el plano mental, donde ya pues, son pues métodos de información que no podríamos acceder así directamente en el plano físico, ¿no? Entonces, pues sí hay a diferentes niveles. Sí, gracias. No, ¿de qué, Salomón? Y bueno, creo que ya no hay más manos levantadas. Ah, hay una de Caro. Perfecto, Caro, adelante. Ok, hola. Yo creo que aquí se refiere a cuando la persona usa su fuerza de voluntad y a través del éter transmite como degradando esa fuerza de voluntad a una fuerza eléctrica o psíquica o técnica y así va degradando y va manipulando pues a la otra persona o los materiales según la intensidad de su voluntad, según su fuerza, bueno, sí, como su fuerza psíquica, no sé, utiliza el éter para transmitir y poder manipular, ya sea mentes u objetos. Creo que Perfecto. así es como lo entendí más o menos. Vale, muy bien, Car. Pues sí, justamente aquí lo que nos dice Elena Blavatsky es que esta energía que es para nosotros la luz astral, que es la akasha, según el nivel de fineza que tenga, pues nos dice que tiene como dos modalidades, ¿no? O sea que por una parte es físico, pero también es psíquico, es mental. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos que podemos tener de esto es en el magnetismo animal. Les platico un poco.
En el magnetismo animal, digamos que tú tienes a tu paciente y tú usualmente antes de empezar, bueno, les comento, el magnetismo animal lo que busca es que tú vas a llevar a una persona a un estado, digamos, de trance, porque a partir de que llega a ese estado de trance, esa persona es susceptible a incluso poderse sanar a sí misma. Entonces es algo que se usa mucho en la sanación. Tú llevas a la persona a un estado superior de trance y a partir de ahí entra otra conciencia más elevada de la persona que se puede curar a sí misma o incluso te puede decir qué medicinas son las que necesita para el mal que le aqueja, ¿no? Entonces, para esta práctica que es el magnetismo animal, obviamente esta es una práctica que se mete con la parte psíquica de la persona, ¿no? Pero sin embargo tiene una contraparte física. ¿Y cuál es? Tú, por ejemplo, el magnetizador se sienta enfrentito de la persona que va a atender, digamos, frente a frente, silla con silla, y antes de iniciar, antes de llevarlo a este estado de trance, lo que la persona tiene que hacer es magnetizarlo. ¿Y qué es esto de magnetizarlo? Usualmente, por ejemplo, es bien común que el magnetizador ponía las manos arriba de la cabeza de la persona pues, que estaba enferma y empezaba después a bajar las manos para que pasaran por su cara, por sus hombros, al pecho y de ahí incluso después a las rodillas y a los pies, ¿no? Y cada vez, y esto lo hacía una y otra vez, ir pasando las manos por arriba e irlas bajando, y al estar haciendo esto una y otra vez, el magnetizador de hecho lo que estaba haciendo era como darle un baño. Él con sus manos y con la fuerza de su voluntad iba, digamos, empujando este akasha, esta energía, este fluido, para dejar totalmente impregnada a la persona dentro, en el fluido. Y una vez que ya de la cabeza hasta los pies está perfectamente impregnado, ahora sí el magnetizador, usando su voluntad, muchas veces mediante una orden, llevaba a la persona a un estado de sueño, a un estado de trance, que para nosotros sería hipnosis. Entonces, esa es una perfecta combinación, ¿no? Porque comienzas con algo, digamos, como físico, que es empujando y moviendo energías con los dedos, con la voluntad, con las palmas de las manos, con los ojos incluso, y ya después de esa parte física, ahora viene la parte psíquica, que tú vas a producir un efecto en la mente de la persona para llegar a ese estado de, pues a ese estado de trance, ese estado de mentalidad elevada. Entonces, bueno, ese sería como un ejemplo, ¿no? Y algunos de los exponentes de aquel entonces, que eran de los más reconocidos en cuanto al magnetismo animal, pues justamente menciona Elena Blavatsky que eran Dupotet, un francés, y Regazzoni, que creo que era un italiano. De hecho, a quien le interesa estos temas, pues tanto Dupotet como Regazzoni dejaron un legado grande de obras donde te explican pues cuáles son los métodos, cuáles son los peligros del magnetismo animal, qué cuidados hay que tener, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo bastante interesante y esto nos regresa al punto de origen que es todo esto no podría ser si no existiera este fluido, ¿no? Este fluido que nos compenetra. Y bueno, pues ese era un pequeño complemento, Caro. Ahora tenemos, Gracias. no, Ay, de qué, disculpa, ¿puedo hacer otra pregunta que se me pasó? no, no, sí, Yo claro. tengo otra duda. Si la luz astral es el reflejo como un espejo, pero al revés de lo que está en la cacha, asumo yo que entonces debería reflejar, pero cosas bonitas. Y cómo también funciona para reflejar lo que está abajo, o sea, todas las energías negativas, las cosas feas, así como dice que la pandemia y las epidemias y muchas cosas las hemos creado nosotros con todos los pensamientos y energías negativas que creamos, la imprimimos en esa luz astral y luego ella igual la reproduce. Entonces quería Vale. saber cómo hace la luz astral como para reflejar lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces no refleja lo bueno, sino que refleja es más lo bajo, lo negativo, lo que pertenece al mundo físico. No sé si me expliqué. Sí, claro, claro. Pues de hecho es una muy buena pregunta. Pues finalmente, o sea, al final la luz astral y el akasha entendemos que es lo mismo, pero a diferente nivel, yo diría, de sutilidad, ¿no? Cuando decimos akasha es que ya estamos en lo más sutil, que es aquello que no cambia,
y es aquello que no puede de ninguna forma quedar impregnado por las cosas que son de baja vibración, ¿no? Entonces, en el Akasha, pues no encontraríamos, digamos, toda la basura astral que nosotros creamos abajo, ¿no? Y en la luz astral, bueno, digamos que en la parte más grosera de la Akasha, que sería la luz astral, pues va llegando lo superior, sí se va reflejando, pero pues llega ya también volteado, como bien dices, y distorsionado. Usualmente lo que se recibe en la luz astral, pues ya no va a ser exactamente lo mismo que se ve en el Akasha. Entonces, aquí imagínense, si entendemos que la luz astral, que la parte baja es algo que ya llega distorsionado, y a eso le agregamos que nosotros tenemos nuestros sentidos astrales poco desarrollados, pues es como el teléfono descompuesto del teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, pues lo más común es que cuando decimos que ya leímos nuestros registros akáshicos, que ya vimos nuestras vidas pasadas, pues es muy, muy probable que si no tuvimos una preparación previa de nuestros vehículos, pues vamos a agarrar lo más turbio del astral y aparte distorsionado por lo que puedan entender nuestros no despiertos sentidos, ¿no? Entonces sí, pues digamos que de arriba, de abajo hacia arriba, Caro, no sé, lo de abajo no llegaría hacia arriba. Las tulpas que nosotros podamos crear aquí psíquicamente, etcétera, pues no formarían parte de lo más sutil de la calle. Gracias, Manuel. Gracias. No, ¿de qué, Caro? Y bueno, tenemos una mano levantada de, bueno, aquí no tengo el nombre, si me lo pudieras compartir, el correo es gráfica, una graf, arroba gmail. Rita, Manuel. Ah, perfecto, perdón, Sou Rita. eu, é Adelante, porque estou no na indicaba el correo. computadora, perdão. Excelente. Mira, a pergunta é que as ondulações, essas ondulações, por exemplo, em minha forma de pensar, essa sensibilidade que podemos ter, todos podemos ter, pode se expandir, como por exemplo, os pelos tinitos, quando passamos por uma energia que às vezes não é compatível com a de nós outros, às vezes pode ocorrer com os outros. Isso também engloba nessas ondulações que nos afetam, aqui que está escrito, pode ser isso? E uma outra pergunta, tem várias perguntas hoje. A parte magnética de somente o reiki ou pode ser utilizada também por pedras para mudar, e se usa em teosofia a parte áurica, seria a luz, e perdi a palavra, perdão, a luz astral? Várias perguntas, várias dúvidas que tenho. Vale, no, perfecto, Rita. Pues, a ver, de la última que comentabas, pues sí, o sea, bueno, hay diferentes tratamientos, no sé si la entendí bien, donde pues se usan piedras justamente como los cuarzos, que son potencializadores para mover, digamos, estas energías, para darles dirección. Ok. Bueno, pues de hecho entiendo que hay prácticas, creo que incluso sí de Reiki, donde no todo es con las manos, sino que en algunos casos sí se apoyan hasta de algunas piedras, aunque yo realmente no he tenido la oportunidad de tomar un entrenamiento de Reiki. Pero, por ejemplo, en el mesmerismo, que el mesmerismo fue la antesala al magnetismo animal, o sea, digamos, los primeros trabajos que hizo Mesmer, él no usaba tanto las manos, aunque sí las usaba, pero lo que él más se apoyaba era de metales. De hecho, él acostaba a una persona en una cama y arriba de la cama ponía una serie de metales y discos diferentes y él pensaba que con esos discos como que se generaban, no sé si vibraciones, alteraciones de la energía. Entonces, digamos que esa práctica del uso de metales, el uso de piedras, pues es algo que ya se viene trabajando tanto en Oriente como en Occidente y pues algo va a detener, ¿no? Y olvidé tu primera pregunta, Rita, perdóname. Ok, é que foram várias todas juntas, verdade? Por exemplo, a primeira pergunta é que este campo energético de nós outros, eu vou utilizar uma palavra mais fácil para mim, ok? Campo energético, por exemplo, quando passamos num determinado, pessoas muito sensíveis, ou que às Cierto. vezes passamos e os
pero se quedan bien chinitos, se quedan como que se, uy, comprende, todos así revueltos, yo no sé hablar la palabra correcta, pero eso sería una parte de nuestra energía animal. Sí, claro, justamente pues eso tendría una relación muy profunda, muy cercana, Rita, con el magnetismo animal. Y pues ahí se ve que esto, cuando a veces se dice que hay química entre dos personas, Sí, y pues una parte sí lo tiene hasta, yo creo que energético, ¿no? No sé si les ha tocado, yo creo que sí, que hay personas que desde que entran a un lugar, de repente hasta como que se siente mal la vibra del lugar, ¿no? sí, te O que da uno un se nudo en siente la más boca del cansado. estómago, ¿verdad? Y prendió. Ya, y como que se no, y parece que todo flui mal perante a esta persona. Tudo que, até uma palavra que tu hablas, uma sonrisa que tu abres, já não le bates bem a persona. E não sabemos nem explicar o porquê. E assim, às vezes acontece, não sei se já passaram com vocês, mas comigo já passou. Totalmente. De hecho, es muy É, común que en lugares, por ejemplo, y hasta incluso en gimnasios, hay personas que inconscientemente muchas veces se llevan energía de los que están a su lado. O sea, que tú ves a esas personas que están haciendo ejercicios súper activos, etcétera, y los que están alrededor muchas veces están como que más débiles, más cansados, y es que hay personas que incluso a veces sin saberlo roban energía. Entonces, sí, pues hay muchos temas súper curiosos. El otro aspecto es a veces hasta los conciertos, ¿no? Que la gente que sabe manejar la energía de los conciertos, pues puede dejar absolutamente eufórica, ya sea para bien o para mal, a un público de 1000 personas, ¿no? Y vaya, pues nos hemos enterado hasta de tragedias. por exemplo, uma outra pergunta já em relação a isso. Eu, por exemplo, quando aprendi isso, se chamavam vampiros energéticos. Eu não sei se em teosofia se usa as mesmas palavras, Sí, pero pues sería algo estou similar. usando que tu passas e se foi toda a energia, tu chegas e parece que estás sem nada, sem ânimo nem de hablar, porque se foi todo, se sugou todas as coisas. E a luz astral seria o campo áurico de nós outros, e a caixa seria pré-espírito e espírito. Em Egipto seria Ba e Ka. Já estou usando todos os que eu estou Vale. julgando tudo que sei. Y no, está excelente. Mira, de la última no sabría, no ubico, te soy honesto, los términos, pero Ok. sí, o sea, digamos que tenemos nuestro campo energético, que a su vez se compenetra pues con el campo energético de todos los demás seres, que se compenetran con el campo energético incluso de nuestra Tierra, ¿no? Entonces, pues al Sim. final todas estas son modalidades de una misma luz astral, son modalidades de la Kasha. Y es similar también en Oriente, por ejemplo, en Oriente tenemos el principio, ay, se me fue, pero es, digamos, como el principio de la vida, Uhum. que es, que nos compenetra a todos, el prana É justamente. sopro divino, que seria o Y prana. está, Seria exacto. isso? Ok, Y ok. está la jiva o la yiva, ¿no? Que es como más personal, como que más tu campo energético individual. Entonces, al final, pues sí son dos gradaciones de lo mismo, y así es como lo tenemos que entender, ¿no? Digamos que cuando una persona hace un acto, digamos, de magnetismo animal, pues lo que hace es trabajar con su propio cuerpo energético, pero de su cuerpo energético también esa persona puede jalar, ¿no? O sea, digamos, de la tierra, de las personas y seres que están alrededor, y manipularlo. Entonces, al final nos lleva a que todo es la misma cosa, ¿no? Debemos entenderlo como que no es algo separado. Ok. E, por exemplo, a projeção astral, que seria... Eu estou usando termos que eu já usei no que aprendi, perdona-me se não é a mesma coisa. Então, eu estou um pouco perdida, porque todos os termos que são usados aqui, eu nunca vi. E vou pescando, mira, isso parece similar a isso que aprendi, então vou jugando e perguntando milhões de coisas para tentar entender as Claro. palavras novas que estão surgindo aqui com as classes. Muitas graças, Manuel, e desculpa a todos aí por o tempo. No, de qué, Rita, al contrario. Pues
Pues excelentes comentarios y bueno, ya justamente también pues la proyección astral sí la conocemos igual en teosofía y sería también pues como la proyección del doble etéreo, ¿no? Y bueno, pues excelente aportación. Muchas gracias, Rita. Y bueno, tenemos un tercer y último comentario de Salomón antes de ir al siguiente párrafo. Adelante, Hola, Salomón. Daniel. Sí, A ver, a eh, ver. bueno, oye Manuel, con respecto al magnetismo animal, hoy en día se practica ese sistema o ese tipo de ayuda, porque me parece muy interesante, aunque yo hasta ahorita no he conocido a alguien que pueda hacer ese tipo de trabajo y porque para mí que puede funcionar muy bien para solucionar muchos problemas psíquicos y físicos. Entonces, mi pregunta es, hoy en día existe mucho, bueno, existe de alguna manera y en un cierto porcentaje este tipo de ayuda, o ya no existe, o serían solamente los chamanes que llamamos, que dan cierta ayuda espiritual y que curan a las personas a su manera. No sé si me expliqué. Sí, sí, totalmente, Salomón. Mira, no soy experto en el tema, pero lo que yo he visto, o sea, a nivel personal, de las personas que he conocido y de los círculos en los que me he movido, es que el magnetismo animal, así como lo enseñaron, digamos, Dupotet, Regazón y con ese tipo de prácticas, yo creo que ya casi no existe. O sea, yo ya no he visto gente que practique como tal el magnetismo animal. Ahora, lo que sí he visto es que pues ha habido un auge de prácticas similares, pero de Oriente, ¿no? Justamente como el Reiki y otra, no recuerdo el nombre, ay, se me fue el nombre, es como Qigong, algo, no lo recuerdo, perdón. Pero sí, o sea, ha habido prácticas de Oriente que son las que ahorita han estado pues como más de moda y pues creo que la mayoría de lo que legaron estos magnetizadores, pues yo creo que sí se ha perdido, o sea, sí es muy desconocido. Yo creo que hubo un tiempo en el que también mucho de este conocimiento se empezó a utilizar pues con fines no de sanar, sino con fines pues de adquirir control de otras personas o incluso con fines de dar espectáculo. Y entonces todo esto del magnetismo animal después se convirtió en en los actos de hipnotismo tan famosos, ¿no? Entonces, digamos que hubo después personas que agarraron parte de este conocimiento y yo diría que lo desacreditaron. Yo creo que probablemente a partir de muchas de estas desacreditaciones que se fueron dando de charlatanes, etcétera, es que esto pues ya casi nos enseña. Pero antes, hablando del siglo XIX, pues era bien común, o sea, había gente en los hospitales que te operaba sin anestesia, realizando antes de eso uno de estos actos de magnetismo animal para, digamos, dejarte insensible. Entonces sí es algo que se ocupaba mucho, pero que ya se ha dejado de ocupar así como está al día de hoy. Sí, oye Manuel, nada más una pequeña cosita. Cuando antes de estar en Suecia estuve en Italia 3 años y yo me enfermé del apéndice y y me llevaron a un hospital de una región de Italia que era comunista y me internaron en ese hospital y resulta que cuando me anestesiaron, pues no me inyectaron nada. Con un piquetito que me dieron en una muñeca, con eso tuve para dormirme. Nada más me dijeron, a ver, cuente hasta 10 y pues creo que llegué a 5. Pero lo que quiero decir es, hace muchos años que me pasó eso. No sé, como unos 30 años, no sé, algo así. Y más, como 40. Y digo, ¿cómo es posible que el mundo, así, todo el mundo, ¿por qué no tiene ese conocimiento tan antiguo y tan efectivo? Porque en realidad yo no supe, de ahí no supe nada. Hasta que ya nuevamente estuve en la cama, donde inicialmente estuve, y ya no sabía que me habían operado, ya pues me dijeron, no, pues ya estás operado. Y digo, es un conocimiento tan antiguo y resulta que todavía hay anestesiólogos que nos inyectan cosas y nos meten sustancias que nos hacen daño, etcétera. No se diga que cuando lo hacen en la columna vertebral, que queda para siempre el problema. Y digo, ¿cómo es posible que eso no se aprende y no se difunde en el mundo? Porque es algo que ni siquiera se siente. Disculpa que la interrupción.
Vale, no, pues excelente aportación, Salomón, pues muy buena experiencia. Sí, pues es difícil, yo creo que juzgar qué tan bueno, qué tan malo es la ciencia actual en ese sentido. Digo, me imagino que deben haber fuertes razones por las cuales mucha de esta medicina que se aplicaba incluso en clínicas y hospitales fue desapareciendo y pues fue teniendo más auge el tema de las diferentes anestesias, ¿no? Yo creo que sería, ahí sí sería como que es algo un poco polémico y sería difícil opinar, pero sí, pues es una lástima que mucho de este conocimiento pues se haya considerado como que obsoleto o fraudulento y ya pues se haya empolvado, ¿no? Totalmente, Salomón. Gracias. Y bueno, había una participación, perdón, Daniel, no recuerdo si tú tenías la mano levantada, si no voy a seguir con Guillermo. No, Manuel, puedes seguir. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues adelante, Guillermo, bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Solamente hacer una acotación a lo que estaba preguntando sobre el magnetismo animal. Hay otras corrientes que actualmente no se aplica, como bien lo señalaste. Quisiéramos ver que otras corrientes, como justamente el Reiki o las que vienen de Oriente, lo manejan. Pero dentro de la sociedad teosófica ha habido un movimiento creado por una insigne teósofa norteamericana, que era Dora Kuntz se escribe. Tenía lo de el healing touch, el toque curativo. Ella desarrolló toda una teoría que muchos en teosofía llegaron a practicar. De hecho, en Puebla, si hay alguien de Puebla por allá, quizás haya tenido experiencia con el doctor, allá que han manejado ese tipo de curación, propiciado por las obras de Dora Kuntz, que ha sido una persona muy evolucionada, que desencarnó hace poco todavía, hace 2014, que estaba en Chicago cuando desencarnó. Hay hasta una biografía de ella. Ella hizo dentro de la sociedad teosófica un movimiento que aplicaba esas técnicas de magnetizar y curar sin fines de lucro. Nada más era mi comentario. Se llama Dora Kuntz. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Oye, pues si hubiera posibilidad que nos lo compartieras en el chat, yo creo que más de uno nos interesará buscar ahí alguna bibliografía. Vale, ok. Si hay alguien de Puebla que lo haya probado, porque de Puebla platican de eso. Vale, súper. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, tenemos ya la última participación de Rubí y ya pasamos por fin al siguiente párrafo. Adelante, Rubí. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues yo quería aportar a la pregunta de nuestro hermano del magnetismo animal. Bueno, no sé si tenga que ver, pero yo conozco tres como que se le parecen. Una es el método Silva de control mental, que es un mexicano que se fue de mojado a Estados Unidos y extrañamente ganó creo que 2 veces la lotería. Hizo un libro que precisamente habla del control mental, de sanar heridas a través de la mente. No sé si tenga un poquito que ver con esto del magnetismo animal. Él es muy famoso ahí en Estados Unidos y era orgullosamente mexicano. Otro que conozco es el método de Harold Moscovich. Él sí tuve la oportunidad de tomar un curso de sanación. Él le dice sanación luz dorada. A través de este curso yo aprendí a sanar. Y bueno, les cuento una anécdota rápido. Estaba yo estaba sanando a un amigo y tocándole el estómago me empezó a hablar y el estómago me dijo que este amigo lo malpasaba todo el día, no comía bien y a las 11 se iba a los tacos. Y él decía, o sea, el estómago se quejó y dijo, o sea, todavía de que no me da de comer, a las 11 me lleva a los tacos. Y eso me cae muy mal. O sea, el estómago se quejó. Yo le pregunté a este amigo, ¿es cierto que tú haces esto a tu estómago? Y me dice, sí, ¿cómo lo supiste? Pues acabo de hablar con el estómago, le digo. Entonces, yo descubrí ahí con este método de Harold Moscovich, sanación luz dorada, que cada órgano tiene su personalidad y se va enfermando también por los sentimientos negativos que uno tiene. Por ejemplo, vi a otra chica
que tenía artritis a los 35 años. Y según Harold Moscovich, la artritis da por rencor o enojo viejo, que las articulaciones se van como deformando por ese enojo que uno como que cuando se te enoja cierras las manos y así se van haciendo los artríticos. Y tenía una tercera que es este famosísimo autor de psicomagia, Alejandro Jodorowsky, que también habla de esto y bueno, él habla mucho de Pachita, no sé si han oído hablar de ella. Claro. También la he leído con este otro Greenberg y Alejandro Jodorowsky también fue su discípulo y él hablaba de una chica que trajo de Francia que estaba muy enferma y que la pusieron en trance y que el espíritu de esta sanadora le dijo, bueno, ¿qué sigue contigo? Y ella le dijo, no, pues ya no voy a caminar. Y luego, pues ya no voy a hablar. Y luego, pues voy a tener muchos dolores. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, Alejandro dice que se murió en 2 semanas en vez de morirse en 5 años, ¿no? O sea, porque el inconsciente como que la programó para entonces ya no sufrir. Algo así. Entonces, yo conozco estas 3 vertientes y una la he experimentado. Ese era mi comentario, mi querido Manuel. Gracias. Perfecto, no, pues excelente aportación, Rubio, bastante buena. Yo creo que igual que con Guillermo, si nos pudieras hacer favor de compartir algunos de los autores que mencionaste en el chat, pues yo creo que habrá más de uno que nos interesará investigar un poquito más, ¿no? Yo creo que sí está bastante padre. Y sí, el método... Si quieres, comparto los libros. Excelente, Sí. ¿no? Pues mejor aún. De hecho, yo quiero empezar a estudiar un poquito del método Silva. Sí, ese es buenísimo. Sí, con gusto, chicos, se los comparto. Gracias. Mil gracias, Rubí. Excelente. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Y a ver. Este lo voy a leer yo porque va a estar como cortado y hay que pasar página. Y dice, los antiguos llamaron caos a este agente. Platón y los pitagóricos, el alma del mundo. Y según los indos, la divinidad en forma de éter penetra todas las cosas. Es un fluido invisible y sin embargo sumamente tangible. A este universal proteo, a que de Mirville llama burlonamente el omnipotente nebuloso, lo denominaron los teurgos. Ay, a ver un momentito, que creo que ya. Lo denominaron los teurgos, fuego viviente, espíritu de luz y magnes, cuya denominación denota sus propiedades magnéticas y naturaleza mágica, porque como dice uno de nuestros adversarios, que es magos, magnes, son 2 ramas de un mismo tronco que dan iguales frutos. Vale, no sé si de esta parte alguien quiera opinar algo. O sea, prácticamente lo que nos están diciendo es que a esta energía pues se le han dado diferentes nombres y ya habíamos dicho, ¿no? Que es alguna energía que no siempre se puede ver, de hecho pocos la pueden ver, pero sí que muchos más la pueden llegar a sentir, ¿no? De hecho, hay por ahí un libro, no sé si algunos lo conocerán, que se llama Manos que curan, de Bárbara Ann Brennan, una psíquica pues muy buena. Y ella había sacado como estadísticas donde decía que de los que habían estudiado con ella, más o menos como un 20% eran los que llegaban a poder ver esta energía, pero el 80-90% sí podían percibirla, digamos, con el tacto, ¿no? Esto reafirma un poquito lo que nos dice Elena Blavatsky, ¿no? Al mencionarlo como que es invisible, pero que sí es tangible. Y bueno, tan tangible que lo sentimos quienes lo hemos podido percibir justo como una especie de onda magnética, ¿no? Y aquí nos dice que justo uno de los tantos nombres que se le daba, pues era magnes, que justamente lo relacionaremos con los magnetos, ¿no? Y bueno, no sé si de esta parte hay algún comentario, si no, pasamos al siguiente párrafo. Sí, adelante, Salomón. Bueno, yo quiero preguntar algo que me llama mucho la atención. Hace mucho tiempo, en alguna conferencia en alguna parte lo leí acerca del cuerpo astral y dice, dijeron así,
Si tú colocas tus dos manos una frente a la otra y las acercas y las alejas muy cercanamente, alejarlas y acercarlas, tú vas a sentir un colchón, una especie de colchón entre las dos manos, especialmente cuando están muy cerca, pero sin que se toquen. ¿Es eso realmente el cuerpo astral o qué sería en todo caso, no? Disculpen la pregunta, gracias. Vale. Esta yo la puedo hasta cierto punto contestar desde la experiencia justamente de la persona que comentaba, porque Bárbara Ann Brennan, en su primer capítulo del libro Manos que Curan, ¿qué crees, Salomón? Que el primer ejercicio que da es el que justo tú estás mencionando, que ella dice justamente que pongas las manos como en posición de rezo, pero ligeramente separadas, más o menos a 5, no, como unos 10 centímetros, y lo que vas a hacer es concentrarte, imaginarte que hay algo que está creciendo en medio de tus dos manos y después, ya que estás en un estado en el que empiezas a sentir que hay algo físico en medio, lo que vas a empezar a hacer es muy ligeramente separar tus dos palmas entre sí, separarlas tal vez cosa de 1 centímetro y algo que vas a notar es que de repente como que hay un magnetismo en contra, o sea que en lugar de atraerte, aleja tus manos y te lleva a otra capa. Y así tocas una siguiente envoltura y después las vuelves a alejar un poco más y vas a sentir otra vez como otra barrera de magnetismo que en cuanto la atraviesas te lleva a otra envoltura y a otra y a otra y a otra. Y justamente de lo que preguntabas, Bárbara Ann Brennan decía que este ejercicio tú podías llegar a sentir hasta 7 capas y había gente con más facilidad que llegaba a sentir a veces hasta 10 envolturas diferentes. Y ella decía que cada una de esas envolturas magnéticas tenía una relación directa con nuestros diferentes vehículos, con nuestros diferentes cuerpos. Entiéndase que una envoltura estaba asociada a la más próxima, entre las palmas, era asociada al doble etéreo, la siguiente pues al plano, digamos, de los deseos, la siguiente al plano mental y así sucesivamente. Entonces, bueno, espero más o menos haber contestado. Eso con respecto obviamente a lo que enseñaba Bárbara, ¿no? Que no es exactamente algo de teosofía. Pero eso se ocupaba para algún tipo de curación. Es principalmente justo más bien para despertar tu sensibilidad de que hay justamente una energía, ¿no? Creo que no es para hacer como tal curación, pero más bien sí es como para darte cuenta de que hay algo, ¿no? Es para ir sensibilizando tu tacto. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué, Salomón? Y bueno, perfecto. Pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Ay, este está largo. A ver, yo creo que lo vamos a leer hasta aquí. ¿Y quién me ayuda para leer este? A ver, veo una manita levantada. Yo. Ah, perfecto. Muchas gracias, Liz. Dice, para averiguar la etimología de la palabra magnetismo, hemos de remontarnos a época inconcebible remota. Muchos creen que la piedra imán deriva su nombre de la ciudad de Magnesia, en Tesalía, donde abunda en extremo. Pero diputamos por única acertada la opinión de los herméticos. La palabra mago se deriva del sánscrito mahaji, que significa grande o sabio, el ungido con la sabiduría divina. A este propósito, dice Dunlap, Eumolpo es el mítico fundador de los eumolpidos o sacerdotes que atribuían su saber a la inteligencia divina. Perfecto, muchas gracias, Liz Jerry. Pues no sé si de esta parte tengamos algún comentario, sino para seguir leyendo. Vale, perfecto. Digo, de aquí ya de antemano nos dice que el término del magneto, pues que no viene de donde la mayoría creían que provenía, ¿no? Que había aquí quienes decían que había una ciudad que era la de Magnesia y que ahí abundaba muchísimo ese mineral y que justo pues por eso se le puso el nombre de Magneto, ¿no? Por el nombre de la ciudad de Magnesia. Elena Blavatsky dice que no era exactamente así, que el nombre Magneto realmente venía del término de los magos. Y ya vamos a ir viendo más adelante que
que tiene todo un sentido porque los magos fueron los primeros en utilizar estas piedras como los imanes, los cuarzos, justamente para facilitar el movimiento y conducción de estas energías, ¿no? Entonces, ella dice que más bien fue en honor a los magos que se le dio ese nombre y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Y a ver, vamos a seguir entonces leyendo hasta... De aquí a ver, hasta acá. A ver, ¿quién me ayuda con el siguiente? Yo, Manuel. Perfecto, Caro, muchas gracias. Las cosmogonias de los diversos pueblos identificaban el alma arquea universal con la mente del demiurgos, la sofía de los agnósticos o el Espíritu Santo en su aspecto fenoménico. Y como los magos derivaban su nombre en este principio, se llamó la piedra Imán Magnes, en honor de los que primeramente descubrieron sus maravillosas propiedades. Los templos de los magos abundaban en todas partes, y entre ellos habían algunos dedicados a Hércules. ¿Por cuál razón se le dio a la piedra imán el nombre de magnesiana o Heráclea, cuando se supo que los sacerdotes la empleaban en sus operaciones terapéuticas y mágicas? Perfecto, Caro, muchas gracias. Vale, pues, ¿alguien le pudo asimilar algo de lo que leímos de este párrafo? ¿Alguien que quiera compartirnos qué entendió? Vale. Aquí nos comentan un poquito, se extienden en lo que ya veíamos, ¿no? De este tema de dónde viene el nombre del magneto. Nos confirman que viene justamente de los magos y que los magos eran los que usaban pues estas piedras para manejar esta energía y a esta energía la relacionaban con la mente del demiurgos. Ya habíamos dicho, ¿qué habíamos dicho, por ejemplo, de la luz astral? Que la luz astral se contenía todo aquello que fue, es y será, ¿no? Entonces, ahí está la imagen de la mente, o sea, prácticamente todo lo que la mente divina puede llegar a imaginar, pues justamente ya reside dentro de la luz astral y por eso se dice que también este fluido, digamos, que nos compenetra a todos, pues es un fluido inteligente, es un fluido que es justamente la mente manifestada del demiurgos. Y bueno, pues vamos a ver también más adelante que también se le relaciona con Hércules. Vamos a ver también que Hércules justamente se le relaciona con Mercurio y a Mercurio también se le relaciona pues con la parte de la mente. Entonces vamos a llegar a esta parte donde darnos cuenta de que pues no es una sustancia bruta, ¿no? O sea, es una sustancia pues que también tiene una inteligencia, que tiene imaginación, que es justamente la manifestación de la mente demiúrgica y por tanto, pues también por eso este fluido que se manejaba con los magnetos, pues también a estos magnetos se les llamaban como Herácleas, como piedra magnesiana o Heráclea, ¿no? En honor a Hércules, que Hércules también se relacionaba con Mercurio y con la mente. Disculpa, Manuel. Adelante, Salomón. Nada más una preguntita. No encontré el significado de alma arquea universal. Más que nada la palabra arquea. Ah, vale. Pues mira, no lo tengo yo tan claro, no, igual no sé si alguien más lo ubicará. Yo quiero pensar que se relaciona al anima mundi, de los antiguos griegos, de Platón. Pensaría yo que va por ahí. Arqueos antiguo, como de ahí viene arqueología. ¿Sí? Ah. Y ahí también se fijan a qué tipos también tienen la misma etimología. Ok, sí, gracias. De arcaico también, arcaico. Sí. Sí, gracias. Lo antiguo, pues, entonces, en ese caso sería el alma universal antigua, ¿no? O la primera alma, ¿no? Otras formas. Son formas metafóricas de referirse a eso. Mi intervención iba a ser en el sentido de que yo a mis alumnos les preguntaba, porque yo entre las carreras que tengo está la de ser técnico en comunicaciones eléctricas, satélites y eso, ¿no? Entonces, a los alumnos que les he dado clases, les preguntaba en aquel entonces, ¿cómo creen que se grababa su voz en un cassette? O sea, ¿qué tenía el cassette para que grabara tu voz? Que si
buenísimo ver incluso que las personas morían y algunas personas yo recuerdo haber grabado a ancianos, ha sido una costumbre para que no se pierda su sabiduría o su conocimiento de grabado. Tenía una colección de cassettes de personas y así. Y ahora lo podemos ver con los videocassettes. Ya cambió un poco la tecnología, pero la base sigue siendo la misma. Que a una faja de un hilo de plástico le añadían ferrita, fierro, y al pasar por la cabeza imantada, que tenía una bobina, genera un campo electromagnético. Y según los pulsos del campo electromagnético quedaba grabado el cassette. Acomodaba las ferritas de tal manera que se pudieran leer y quedaba el timbre y el tono de la voz, como podemos ver en los cassettes, queda grabado. Y si quería uno, pues lo pasaba uno por otro imán, y eso desacomodaba otra vez el acomodamiento que se hizo de las ferritas o de los pequeños fierritos que hay ahí en el cassette. Y ya quedaba blanco, quedaba borrado otra vez, y podía volverse a acomodar o volverse a grabar otra vez con otra voz. Otra vez se le pasaba la bobinita en modo de grabación, lo apachurraba, y según vibraba esa bobinita iba grabando la voz de la persona que hablaba en el micrófono. Entonces eso es una maravilla donde podemos ver efectivamente cómo se crea en ese caos, están en caos las ferritas, y al pasar por el electroimán quedan en un orden, y ese orden puede ser modulado y demodulado, que es precisamente como ahorita estamos con un modem, estamos entrelazándonos, ¿no? Y pues llegamos a la magia de internet y de todo eso, pero esa es una de las bases de todo lo que es las TICs. Nada más. Vale, no, pues perfecto, Guillermo, muchas gracias. Pues justo, digo, aquí en qué nos damos cuenta que términos como electromagnetismo, términos como los magnetos, los imanes, etcétera, pues se usan tanto en lo psíquico como en lo, digamos, físico, ¿no? En la acústica. Qué curioso que también, o sea, vemos lo que nos está comentando Guillermo para el audio, y a su vez, pues el propio Mesmer pues usaba, digamos, diferentes metales y imanes para las energías que él consideraba que movía, ¿no? Para influir en un estado, llamémosle, psíquico. Entonces, pues sí se nota como que parece haber una relación muy estrecha entre todo esto, ¿no? Como decía Elena Blavatsky, pues esta es una energía doble, es una energía física, pero también es una energía psíquica. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Y es el que dice sobre este particular, dice Sócrates. ¿Quién nos ayuda con el siguiente que estoy sombreando justo ahora? Vale, si no, seleccionaremos una víctima. Yo, Manuel. ¿Otra vez, please? Perfecto. Bueno. Ah, no, pero si alguien más dijo que lo haga, no sé quién más dijo. Vale. No. Adelante, Connie, gracias. Listo, Connie, te escuchamos. Ya. Dice, sobre este particular, dice Sócrates, Eurípides la denomina piedra magnesiana, pero el vulgo la llama Heraclea. De modo que los magos dieron nombre a la comarca tesaloniense de Magnesia y a la piedra imán que ahí abundaba, y no al contrario. Plinio dice que los sacerdotes romanos magnetizaban el anillo nupcial antes de la ceremonia. Los historiadores paganos guardan cuidadoso silencio acerca de los misterios mágicos, y Pausanias declara que en sueños le conminaron a no revelar los sagrados ritos del templo de Demetrio y Perséfona en Atenas. Perfecto, Connie, muchas gracias. Sí. Vale. Bueno, quiero hacer un comentario de lo que yo creo, ¿no? Bueno, de lo que según mi mente capta. De acuerdo a esto, pues en este caso, incluso acá lo dice, ¿no? Que en ceremonias hacían uso de imanes o de otro tipo de piedras, y sabemos que cada piedra está compuesta por determinados elementos químicos y tienen diferente vibración, y eso va a dar
diferentes propiedades. Entonces, ellos conocían esas propiedades y las combinaban de tal manera que dieran el resultado que ellos querían. Así lo veo. Gracias. Perfecto, Connie, muchas gracias. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra opinión sobre este párrafo en particular. Vale, de hecho, me llama la atención esta parte del anillo, porque digo aquí una rápida anécdota. Yo tenía en mi trabajo un amigo que venía de la India, era un indo. Y él me comentaba, él estaba muy feliz porque su familia ya le habían encontrado, pues digamos, pues la persona prospecta, la chica con la que se iba a casar. Y resulta que en la India es bien curioso porque cuando dos personas se van a casar, les hacen todo un estudio, digamos, astrológico y de otras tantas cosas, misteriosas, diría, para ver si van a poder congeniar. Y cuando le hicieron ese estudio, pues resultó que que le habían detectado que ellos dos, por digamos sus energías, no iban a poder ser tan compatibles, pero que sí podía funcionar si tenían ayuda. ¿Cuál era esa ayuda? Pues resulta que justamente en unos anillos que les dieron, esos anillos estaban como cargados y que en teoría pues iban a ayudar a que pudieran congeniar mejor las dos personas, ¿no? Se me hace curioso justo ahorita por el comentario de los sacerdotes romanos, ¿no? Que en las bodas, justo magnetizaban el anillo nupcial antes de la ceremonia. Entonces parece que es algo que pues se ha visto no solo en Occidente, sino también en Oriente, ¿no? Y bueno, con esto dicho, vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Qué hora es? 9:04, estamos todavía bien. Vale, el siguiente párrafo que dice la ciencia moderna. ¿Quién nos ayuda para que no sea de los que ya han venido apoyando? Yo te ayudo, Manuel. Perfecto, Liliana, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas La noches. ciencia moderna no ha tenido más remedio que admitir el magnetismo animal después de negarlo durante mucho tiempo, pero aunque nadie lo pone en duda como propiedad del organismo animal, todavía lo combaten las academias, más encarnizadamente que nunca en cuanto a su secreta influencia psicológica. ¿Allí Perfecto. termina? Muchas gracias, Lili. Continuamos. A ver si me ayudas con lo siguiente del párrafo, que estoy pasándome hacia él. Solo que... A ver, que estoy con el teléfono, por eso no... Ok. Y a ver, aquí está. A ver, lo voy a seleccionar. Ay, si es un párrafo un poquito largo. Llevémoslo hasta acá. A ver, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Hasta dónde te leo? Hasta prodigios. Bien. Deplorablemente asombroso que las ciencias experimentales no acierten a dar una hipótesis razonable sobre la potencia magnética. Diariamente aparecen pruebas de que esta modalidad energética intervenía en los misterios teúrgicos y por su influencia se explican fácilmente las secretas facultades de los taumaturgos para realizar tantos prodigios. Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Pues de esta parte, ¿qué nos dice? No sé si alguien quiera opinar. Si no, igual comentamos muy rápido. Adelante, Salmón, ¿qué entendiste de este párrafo? Bueno, de la parte inicial, yo más que nada quería preguntarte o preguntarles qué opinan acerca de todo eso que se esconde a lo mejor a propósito o a lo mejor por ignorancia, lo que también sucede pues con las religiones, ¿no? Que esconden la verdad. Entonces, esto que hacen las academias de negarlo y de pues prácticamente no darle ningún crédito, si es a propósito o qué es lo que pasa, porque son cosas que podían ayudarnos, pero seguramente que hay intereses, ¿no? Intereses muy propios que pues influyen para que no se dé a conocer tan fácilmente y pues que podamos estar en la ignorancia. Nada más. Gracias. Vale, muchas gracias, Salomón.
Pues sí, bueno, de hecho se dice que justamente a finales del siglo XIX, por ahí se formó también, de hecho, una comisión, para investigar si era fraude o si era real el magnetismo animal. Y bueno, lamentablemente estas comisiones, pues siempre, o unas están, digamos, como ya premeditadas, o sea, los científicos ya tienen como a priori cuál es el resultado que quieren obtener, y hay otras que han sido históricamente bien debatidas, y que hay, o sea, gente de ciencia con testimonios en contra de, o sea, diciendo que sí que había algo de cierto, ¿no? Eh, y bueno, pues de hecho es como un poco lo que pasó con el espiritismo, o sea, algo similar a lo que pasó con el espiritismo, de que algunos lo investigaron no tan profundamente, pues pasó con el magnetismo animal. Y bueno, no sabríamos aquí exactamente si se buscó esconder o se desacreditó por algún interés comercial, etcétera, pero sí es cierto que hubieron comisiones en las que se identificaron pues anomalías, ¿no? O sea, diferencias, y que sí hubieron pues puntos de choque. Y bueno, Gracias, Manuel. no, ¿de qué, Salomón? Hay un comentario de Marco Laguna. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Buenas noches. Te refería un poquito a lo que comentaba Salomón y lo que dice el párrafo. Primero, si bien la ciencia ha comprobado lo que es el magnetismo animal, y también ahora mucho se ha hablado del Reiki también, que le están dando un espacio en algunos hospitales. Incluso hay enfermeras que de hecho estudian Reiki y aplican. Pero lo interesante de todo esto es que, tal como funciona la sociedad y las empresas, controles de calidad, normas de calidad, no permiten entrar a ese sistema porque es incomprensible. Por ejemplo, hacer una norma de calidad para Reiki, me pregunto, complicado. Entonces, hay ese tipo de obstáculos que también, ¿no? Que yo creo que dificultan, pero lo que sí aquí quiero llevar, yo sí he practicado un poco de Reiki, aunque no he desarrollado mucho, pero sí os puedo decir que, a menos de lo que diga, es bueno hacer la práctica. La experiencia de cada uno va a ir ayudándonos un poco. Lo importante es el proceso de purificación que uno tiene, ¿no? Eso ayuda un poco. Y gradualmente uno empieza, no hay que desesperarse, ¿no? Practicar, como tú mismo dices cada momento, hacer el servicio, el bien. Es natural. Entonces yo saco una lección de esa parte, ¿no? Ahora, el otro caso que hablaba Salomón respecto a las religiones que también ocultan las instituciones, hay un poquito, no sé, yo tengo una, no sé si posición, pero observo, en la teosofía ha dado el cascarón de la verdadera verdad, es decir, de lo que ocurre. Ya el desarrollo depende de cada uno. Lo propio ocurre en todas las religiones, ¿no? Entonces yo creo que depende de cada uno también. Hacer el raciocinio, obviamente, y mejor si hacemos con la mente superior, ¿no? De tal manera que eso nos va a permitir un poco el desarrollo, pero desde una perspectiva buena, ¿no? Es decir, no solo adquirir conocimiento, ¿no? Sino aplicarlo en realidad. Creo que hasta por ahí era por el momento. Gracias. Gracias. Perfecto, Marco. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Y bueno, como bien dices, o sea, es difícil, yo creo, también incorporarlo de lleno en la ciencia, porque la ciencia pues busca que siempre las cosas sean, los fenómenos sean perfectamente replicables, ¿no? Y lo que pasa muchas veces con esta práctica, pues yo creo que es como con los inventos de que platicábamos en sesiones pasadas, los inventos de Kili, ¿no? De que cuando estaba Kili funcionaban perfecto, pero cuando ya quitaban a Kili y estaba otra persona, pues ya no funcionaban. Y es porque justamente estas prácticas como el Reiki y otras, pues dependen mucho de cada persona, ¿no? O sea, no van a funcionar exactamente igual con todos los operadores. Hay quienes están más desarrollados en algunas áreas que en otras. Hay también las personas que sufren, mejor dicho, a quien van a ayudar, pues también el paciente, hay pacientes que son más, que se puede trabajar más fácil con ellos que otros, ¿no? Hay otros con los que se trabajan estas energías y el paciente pues no siente nada, no siente mejora. Entonces, pues, ¿cómo puedes hacer algo replicable de esto, no? Yo creo que esa es una de las grandes complicaciones, pues, para darle una notoriedad científica, justamente. Muy buen comentario, Marco.
Y bueno, hay dos manos levantadas, no sé si son de las que ya estaban, creo que no, y es una de Guillermo y la otra de Liliana. Guillermo, ¿nos querías comentar algo? Perdona. Así es, mi querido Manuel. Perfecto, Guillermo, Iba adelante. únicamente a hacer para que no nos perdamos en la pista, porque siempre hay que tomar en cuenta cuando estamos viendo la obra de la señora Blavatsky que esta fue escrita en 1879. O sea, porque lo podemos juzgar con presentismo, viéndolo desde acá, de lo que ya tenemos ahorita. Para aquel entonces no había desarrollado mucho. Entonces, no solamente se refiere a lo del magnetismo animal, que no lo ha tocado, por cierto, directamente aquí. Aquí nos habla de probablemente asombroso que las ciencias experimentales, de hace ciencias positivistas, no acierten a dar una hipótesis razonable sobre la potencia magnética. Ya se ha dado la hipótesis después de que fue escrito ese libro. O sea, ella deplora que la ciencia no le dedique tanto a lo que es el magnetismo. Y después señala que diariamente aparecen pruebas de que esta modalidad energética intervenía en los misterios teúrgicos, o sea, en hacer los milagros antiguos. Por eso no se creen en los milagros, en teosofía. Y por su influencia se explican fácilmente las secretas facultades de los milagreros, los que hacían milagros, para realizar tantos prodigios. O sea, el magnetismo, lo dice en otra parte, es el deus ex machina detrás de cada portento o de cada milagro, que únicamente es magia natural, como lo señalaste la vez pasada, acertadamente, donde ya hay una teoría científica sobre el magnetismo, como lo vimos ahora con el audio, con el video. Edison y Tesla, que fueron gente cercanos a la teosofía, eso sí hicieron caso. Eso fue posterior a esta obra que estábamos analizando. No nos perdamos en el tiempo, que como para cuando se escribe no había ese desarrollo que ya ahorita tenemos, y donde podemos ver cómo la ciencia imita la naturaleza. Por ejemplo, hablando de los aparatos de resonancia magnética. Es una forma como si tener una visión astral y poder checarte por dentro. Cuando te checan por dentro con un aparato de resonancia magnética, electrocefalograma, todo eso, que ven las ondas de tu cerebro, finalmente están aplicando eso que otros podían lograrlo con facultades desarrolladas donde ellos mismos eran el instrumento, que también nos dice en teosofía que uno mismo puede volverse el instrumento de medición, que sería una ciencia subjetiva. Por eso es lo difícil que la ciencia objetiva o la ciencia oficial admita lo que dice la ciencia subjetiva, porque la ciencia subjetiva, como bien decías, no hay una tabla para poder determinar qué potencia de Reiki tiene alguien, no hay un gradiente que te diga tiene mucho, poquito, poco, ¿no? O incluso depende del objeto a quien se lo aplica, entonces porque está muy subjetivo, depende mucho del sujeto. Y la ciencia objetiva tiende a que no dependa del sujeto, donde el instrumento de medición es el propio objeto, el propio sujeto. Pero entonces vemos como si la ciencia de alguna manera imita a la naturaleza. Y hubo en aquel entonces personas que sí tenían esos poderes. Y que más tarde la ciencia los fue haciendo, actualizándolo a instrumentos ya aparatos, como precisamente les digo, hacerse una resonancia magnética, etcétera, ¿no? Que ahora ya lo vemos tan normal. Pero no perdamos nunca de vista de lo que está hablando y en el momento en que lo están diciendo, porque de momento como que se olvida de cuándo fue escrito esto y eso no tendríamos que olvidarlo en ningún momento. Gracias. Vale, perfecto. No, pues bastante buen comentario, Guillermo. Es cierto que tenemos que ponernos justo en el punto del tiempo y recordar también que Elena Blavatsky luego le gusta brincar mucho, ¿no? O sea, que puede hablar de la Akasha y enseguida ya nos habla del magnetismo y luego nos habla de los milagros de Jesús, ¿no? Entonces, esa parte también es como que estar atentos de en qué momento, pues Elena da giro de un tema a otro, ¿no? Que igual fue un poco lo que pasó en este último párrafo. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, tenemos un comentario de Liliana. Adelante, Liliana, te escuchamos. Mira, un poco parece que estaba con la antena conectada con Guillermo, porque era precisamente lo que iba a comentar. Que un poco yo creo que es natural, además, que el conocimiento, sobre todo el intuitivo, viene antes de la ciencia. O sea, primero tiene que desarrollarse el interés y el conocimiento, o baja a alguien una idea y después sobre esa idea se va a desarrollar la ciencia. La ciencia sale de las mentes de las personas, así que primero tiene que estar todo ese bagaje, ¿no? Y esto de la resonancia magnética, justamente iba a comentar lo mismo. Yo tengo que ver con la ciencia de la salud, soy odontóloga, y digo, allí está absolutamente comprobado que somos seres eléctricos, o sea, nuestro cuerpo todo funciona con electricidad.
Y por eso mismo es que la ciencia utiliza esos medios para diagnóstico y para tratamiento también, como es un marcapaso. Y si somos seres eléctricos, también podríamos explicar el magnetismo, porque como una pila que somos, alrededor nuestro se genera un campo eléctrico. Y me pregunto si acaso ese campo eléctrico no es el campo etérico. Gracias. Vale, no, pues excelente complemento, Lili, justamente. Y de hecho, esto que comentas, yo creo que es una enseñanza incluso básica del ocultismo, ¿no? Debemos de entender que como es arriba es abajo. Si nosotros podemos entender cómo funciona el magnetismo, digamos, de la Tierra, de un imán, etcétera, pues también lo podemos aplicar en nosotros, ¿no? Y llevarlo a diferentes niveles. Entonces, bueno, pues sí es bien, bien importante esta parte de darnos cuenta de que pues somos electricidad, hay un magnetismo que prácticamente emana de nosotros, y si, en la medida que podamos conocer a la naturaleza, pues nos vamos a conocer a nosotros mismos mejor internamente, ¿no? Y viceversa. Entonces es un gran complemento. Muchas gracias, Lili. Perdona, Manuel, quiero recomendarles 2 libros. Uno que se llama El cuerpo eléctrico, que es de Becker, y otro que se llama El secreto de la vida. El secreto de la vida lo tengo en PDF, así que si quieren después lo puedo poner en el chat. Y los dos son libros de médicos y versan justamente sobre nuestro propio electromagnetismo. Yo soy terapeuta cráneo-sacral y la verdad que a mí me sirvieron un montón esos libros porque para explicar científicamente cómo funciona, que si bien había hecho Reiki, Silva, siempre me interesó mucho lo que tiene que ver con la sanación, pero como cráneo sacral viene de la ciencia y es, digamos, derivada de un médico que era osteópata y lo explica desde allí, desde la osteopatía, y trabaja con el líquido cefalorraquídeo y tal. Estos 2 libros a mí me sirvieron un montón para poder explicar realmente desde la física qué es lo que sucede y a su vez eso qué pasa a nivel... Perfecto, Lili. Muchas gracias. De hecho, pues sería ideal, justo si nos lo puedes compartir en el grupo de WhatsApp, pues sí, sería buenísimo, ¿no? De cualquier modo, ya también por aquí estoy anotando los nombres, porque sí vale la pena investigarlo. No quedarnos solo con la parte, digamos, ocultista, sino siempre investigar la contraparte que le va a dar el soporte científico, ¿no? Entonces sí que está buenísimo. Y bueno, tenemos ya la última participación de este párrafo de Daniel. Adelante, Daniel. Hola, buenas noches. Bueno, para ampliar un poquito todo lo que se ha venido hablando en los últimos 2, 3 párrafos, ¿no? Esta parte de la ciencia y los fenómenos del magnetismo, me parece a mí, ¿no? Que es lo que yo entiendo, que la ciencia realmente acepta y certifica todos los fenómenos que tienen que ver con la parte física, ¿no? Pero la ciencia no logra explicar todo este tipo de fenómenos cuando ocurren en la parte psíquica. Son todos estos poderes que muchas personas sensitivas o, sí, sensitivas en este caso, pueden manejar y obrar sobre las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Practicando todo este tipo de curaciones y todo este tipo de cosas que se conocen que son reales, existen porque han existido durante toda la existencia del ser humano, lo que estamos hablando, los chamanes, los de la teurgia, los grandes maestros en Oriente. Y pues bueno, sucede también que es lo que estamos hablando con el caso de las curaciones y todos estos tipos de terapias holísticas, de imposición de manos, Reiki, que realmente en nuestro mundo, de este lado del mundo, no las aceptamos, no las conocemos, porque no las entendemos y la ciencia no las certifica como tal por lo que estoy explicando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte física lo certifican y lo avalan, pero lo que tiene que ver con la parte psíquica, ¿no? Si vemos en Oriente, existen escuelas, vamos a decir, a nivel universitario se estudian todas estas técnicas y son aceptadas por toda la sociedad, todo el mundo las acepta como medicina alternativa o es su medicina realmente como tal, porque es antigua, porque viene siendo practicada desde hace muchos años, desde siglos.
Y bueno, otro caso importante con todas este tipo de terapias y todo este tipo de vamos a llamarlo medicinas alternativas, que es como se conocen de este lado, realmente tiene que haber de parte y parte, ¿no? Una persona que la sepa aplicar y la persona que la quiera recibir realmente y tenga interés y fe, vamos a llamarlo así, fe, porque ocurre muchas veces que aplican la práctica y si la persona que la va a recibir no cree, no tiene confianza en eso, no le va a surtir ningún efecto. Bueno, ese era mi pequeño comentario. Gracias. Perfecto, Daniel, mil gracias. Pues sí, de hecho también bien dices que justamente, o sea, una parte en estos actos pues será la fuerza, digamos, podemos decir del magnetizador o de la persona que hace la curación, pero si a la persona enferma no cree en eso, o simplemente ese tipo de cosas nunca se le ha dado, pues probablemente no va a ser el mismo efecto, ¿no? Entonces sí, pues es tanto el sujeto como el objeto. Mil gracias, Daniel. Creo que se había perdido se había perdido la comunicación, ¿no? Hay una mano levantada de Liliana, ¿no? Sí. Perdón, no, ese fue Ah. de hoy, disculpa, se me cortó cuando estaba hablando, pero... Ah, bueno. Ok, perfecto, Lili. Y bueno, pues vamos a ir al último párrafo del día. Y hay que revisarlo a detalle porque este es bien importante. Y les doy una pista. Ya dijimos que esta fuerza que nos compenetra no solo es un fluido, no solo es magnetismo, sino que también es mente, también es inteligencia. Y hay una anécdota por ahí del Buda, de que un muchacho se encontró al Buda meditando y quería justamente una enseñanza del Buda y pues él se acercaba por respuestas, pero el Buda no contestaba, el Buda estaba con los ojos cerrados y meditando. El chico que se le acercó en busca de respuestas, pues al no saber qué hacer y al ver que no le contestaba, pero que él estaba meditando, él pensó, ay, pues igual si me pongo a meditar como él lo hace, pues tal vez algo se me prenda, ¿no? Y se dice que este chico cuando se sienta a un lado del Buda, a pues tratar de meditar, buscando las respuestas, pues aunque el Buda no le hubiera contestado, en el momento en el que él estuvo cerca del Buda meditando, pues él encontró todas las respuestas que buscaba, tan solo por haber estado cerca del Buda meditando. Ahora, con ese preámbulo vamos a ver este párrafo y díganme qué les indica. A ver, ¿quién me ayuda con este párrafo final? Yo, Manuel. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Sí. De esta índole fueron los dones otorgados por Jesús a sus discípulos, pues en el momento del milagro sentía el nazareno una fuerza dimanente de él. En su diálogo con Thialles, habla Sócrates de su daimón o dios familiar y de la facultad que poseía de transmitir o retener los conocimientos y virtudes, de modo que las gentes de su trato recibiesen o no beneficio de su compañía. Y al efecto cita el siguiente ejemplo para corroborar sus palabras, con estas otras puestas en boca de Arístides. He de declararte, Sócrates, una cosa increíble, pero que por los dioses te aseguro cierta. Allego mucho beneficio cuando estoy contigo en la misma casa, y el beneficio es todavía mayor si estamos en el mismo aposento, y todavía más si te veo a mi lado, pero sube de punto cuando me pongo en toque contigo. Perfecto, Andrés, pues muchísimas gracias. Bueno, pues este comentario, o sea, este párrafo yo creo que es clave, nos dice varias cosas. ¿Quién nos quiere comentar lo que entendió? Yo creo que se refiere... Adelante, Caro. Y después que no seguimos sé. con Salomón y con Guillermo. Ay, qué pena que no alcé la mano.
Yo creo que se refiere al aura del Maestro Jesús, que tiene una energía tan pura que la irradia esa energía y transforma las otras que están allí. Creo que su energía, eso, hace subir las vibraciones del que está allí. Lo veo yo así. Perfecto, Caro, pues justamente esa es la idea, o sea, se dice que cuando el Maestro Jesús pues estuvo cerca de los apóstoles, pues él mediante, llamémosle el Espíritu Santo, pues les dio dones, ¿no? Y a partir de esto, pues muchos de sus apóstoles tuvieron dones como el don de profecía. Entonces, qué curioso que hasta por un tema de cercanía, o sea, el simple hecho de estar cerca de una persona, llamémosle iluminada o con una vibración más alta, pues también a nosotros nos puede ayudar inmediatamente a, pues digamos, a despertar dones que no teníamos o a ver las cosas con una mucho mayor claridad, ¿no? Como si se contagiara. Y esto pasa a la inversa, recordemos también. Por eso hay que tener cuidado con quién estamos, ¿no? Mil gracias, Caro. Y bueno, tenemos una participación de Salomón y la siguiente de Guillermo. Adelante, Salomón. Sí, sí, gracias, Manuel. Bueno, pues precisamente lo que acabas de decir es lo que a mí me impresiona mucho en cuanto a que cuando uno está en presencia de quien sea, uno siente una influencia de una o de otra manera, tal vez de respeto, tal vez de su profesionalismo, de su semblante, de todo lo que él representa. Uno se ve influenciado por ese ambiente y a lo cual uno responde casi, pues se puede decir de inmediato, ¿no? Y también, como dices tú, al contrario, cuando estamos frente a personas nocivas que pues siempre tienen en su mente o en sus intenciones pues cosas negativas hacia los demás, uno lo siente de inmediato y realmente uno quiere alejarse, ¿no? Nada más, Manuel, gracias. Perfecto, Salomón, pues muy buena reflexión, muchísimas gracias, justamente. Y bueno, tenemos un comentario de Guillermo. Adelante, Guillermo. Gracias, Manuel. Se dice en la sabiduría antigua un aforismo que es de que lo que fluye, influye. Entonces, lo que está fluyendo en nosotros pues, necesariamente va a influir en derredor. Por eso, incluso, como bien decía, hay que fijarse de cuando hay estudios psicológicos de los colectivos, como ocurrió en el estadio de Querétaro, donde la gente de repente alguien estalla en violencia y esa ira la transmite a varios y varios empiezan a actuar con ira y con enojo. Y hay estudios que como gente incluso muy pacífica, de repente le sale como lo animal cuando están con otros, ¿no? Entonces tendría que tener cuidado en ese sentido. Y recuerdo que en la Biblia también habla de Jesús que en un momento dado tiene como una obra magnética curativa y que llega alguien y toca su túnica. Y él dice, alguien me tocó, o sea, inmediatamente alguien me quitó la energía, dice, ¿no? En una parte de la Biblia, ¿no? Porque precisamente él traía una aura y percibió cuando alguien le tomó la energía curativa. Un enfermo que lo llega a tocar, eso lo otro. Y como anécdota, quisiera comentar lo que alguna vez me comentaba Pablo Sender, de ahí de Argentina, que él va a hacer, que luego cualquiera puede hacerlo, irse de voluntario a Yar. Y él se fue a voluntario allá después de que la señora Rada visitó Argentina. Y también se decía lo mismo de su papá, de Sri Ram, de que la gente cuando estaba en su alrededor te sentías que todo lo veías más fácil, todo se te facilitaba, creaban un ambiente de armonía. Y Pablo me contaba que estaban a punto de perder el vuelo de ella y que ella nunca se alteró, Rada, y que ellos estaban muy acelerados porque va a perder el vuelo, y llegó a tiempo, pero siempre en esa paz, en esa armonía que la transmitía, porque lo que fluye, influye. Y en algunos personajes cercanos a la filosofía, como ha sido Sir Ram, sobre todo Rada, que fue nuestra presidenta de mucho tiempo, transmitían eso, justamente. Y de la señora que les hablé también, de la biografía de Dora Conz igual, todo el mundo en la sección americana hablaba de... hay gente que como Lucila, gente de Puebla, que la trataron personalmente a Dora Conz, pero que tenían esa influencia de personas que uno podría decir que efectivamente traen un halo, un aura de salutífera, un aura de alegría, un aura de contentamiento que se transmite y que puede ser percibida y aún sin que sea tu intención. Pero es cuanto.
Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, pues justo como comentas, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Y vaya, pues por eso hay que aprender y ver, pues con quién estamos cerca, de quién estamos aprendiendo y a veces, pues hasta un tema de proximidad puede darnos más que lo que la misma persona nos llegara a explicar verbalmente, ¿no? Y bueno, hay un comentario de Dulce y luego tenemos uno de Rubí y otro de Connie. Adelante, Dulce. Hola, buenas noches, Manuel. Bueno, en esta parte yo entiendo o yo quiero entender que está hablando como de las iniciaciones, ¿no? Que cuando dice los dones que fueron otorgados de Jesús a sus discípulos, pues en el momento del milagro sentía el nazareno una fuerza dimanante de él. Y entiendo que esas iniciaciones después nos habla como de las estructuras que estamos, o sea, de los estados de conciencia en los que estamos, ¿no? Cuando nos habla Sócrates, es una cosa increíble, pero que por los dioses te aseguro todavía mayor si estamos en el mismo aposento y todavía más si te veo aquí a mi lado. O sea que cuando ellos están en el mismo estado de conciencia, pues pueden compartir todos estos dones que ellos pueden observar en ese momento. Entonces yo entiendo que están hablando de esas iniciaciones y que solo los que nosotros que todavía estamos en esta parte del ¿cómo se llama? La triada inferior, pues nos entendemos entre nuestros egos, nuestro karma, todo esto, pero ellos que ya estaban en otros estados de conciencia, pues se pueden entender todavía mejor, pero que bueno, a final de cuentas todos vamos en esa evolución para ese camino. Dice, pero sube de punto cuando me pongo en toque contigo. O sea, entiendo que ahí está hablando como esa parte de que a final de cuentas todos somos uno y todos vamos a llegar a esa parte. Me gustó mucho este párrafo porque siento que está hablando sobre esta parte. Eso quería comentar. Gracias, Manuel. Perfecto, Dulce. No, pues me parece una excelente visión la tuya. Yo también le veo algo ahí, una referencia tal vez no muy clara hacia las iniciaciones. Al final, en las iniciaciones, por poner un ejemplo tal vez muy vago, pero para que se entienda, no sé si habrán visto estas historias de vampiros, ¿no? De que un vampiro, digamos, hacía vampiro a otro, le pasaba sus poderes a partir de que el otro bebía sangre, ¿no? Y en el momento en el que bebía sangre del vampiro, como que te daba, te transmitía sus dones. Algo similar, obviamente no tan burdo, se puede decir que pasa en algunas iniciaciones, donde una persona que llega a un cierto estado de pureza, pues ya desarrolla, llamémosle átomos más sutiles. En Oriente creo que le llaman tejas, y esos átomos más sutiles, ese tejas, se pueden transferir a otra persona que esté susceptible, que sea propicia de recibirlos, ¿no? Y así es como pues también pueden transmitirse de algún modo dones, como este mal ejemplo de los vampiros, ¿no? Y justamente, pues obviamente esto no se hace con cualquiera, tiene que ser una persona que que lo ha ganado a pulso, que ha trabajado dentro de un sendero iniciático. Y bueno, pues justamente se da este tema del átomo sutil, lo que llaman el tejas. Y bueno, y el siguiente comentario es de Rubí. Adelante, Rubí. Gracias, Manuel. Y bueno, este párrafo me hizo recordar creo que era el libro de oro de Saint Germain, en donde decía que si un lama está en un lugar donde es predestinado que ocurra un temblor, por la sola presencia del lama, así lo decía, pues no va a temblar, porque su energía va a impedir que pase algo malo. Yo recuerdo ese párrafo y siento que tiene que ver con esto de esa energía sutil que tienen algunos iniciados. En este caso habla de Jesús de Nazaret. Y luego, haciendo referencia igualmente al curso que les comentaba, el maestro Harold Moscovich me enseñó a conectar con el yo superior para sanar. Y todos tenemos un yo superior, algo muy, muy elevado, muy divino, con el que podemos conectar, que nos ayuda a sanar. Y a veces ese yo superior nos guía, como tú lo decías hace rato, creo, que hasta nos dice qué tenemos que tomar o qué tenemos que hacer para cierta enfermedad
o para la situación en la que esté pasando la persona. Y esto de contactar con el yo superior es muy interesante, porque también luego encontramos la otra parte, ¿no? Para conectar con el yo superior, el maestro Harold Moscovitch nos enseña que tenemos que conectar con el cielo. Pero después yo me di cuenta que también podemos conectar con lo de abajo, si vibramos mal, si vibramos bajo. Y entonces tuve una visión de la cola del diablo, ¿no? Que si conectamos para abajo, hacemos una conexión como cola de diablo. Y hasta me vi en un sueño con una mirada malévola, horrible, y tuve contacto con ese otro yo malo. Y entonces me di cuenta que pues aquí hay existe la dualidad, ¿no? Nos enfrentamos contra lo luminoso, lo positivo, y luego contra eso horrible, negativo que todos tenemos también. La cosa es equilibrarlo para encontrar esto que es la salud o el bienestar espiritual. Y siento que tiene que ver con eso del daimon o Dios familiar. Siento que tiene que ver con eso, porque cada uno de nosotros tiene ese espíritu superpoderoso que nos ayuda. Y yo he aprendido que Dios somos cada uno de nosotros. Y que si me rezo a mí misma, Rui, ayúdate por favor en esta situación, siento que Dios a través de mí me ayuda. Manuel, eso quería comentar. Muchas gracias. Wow, no, pues buenísimo comentario, Rubí. Justamente, de hecho, al final esto nos lleva al mismo punto, ¿no? Tenemos por una parte a Jesús, que probablemente estaba, llamémosle, sintonizado con la conciencia crística, y seguramente era a partir de ahí que él podía sentir esa energía vibrante, a partir de la cual podía producir milagros, ¿no? Y que después podía transmitir incluso parte de esta energía vibrante como dones a sus apóstoles, pero al final pues es la sintonía con la conciencia crística, es la sintonía con su yo superior, y como comentas, pues somos al final, pues creemos que somos de algún modo dos personalidades que están amalgamadas. Y esas dos personalidades, una de lumínica y otra de oscuridad, pues están totalmente integradas. Y se dice que cuando una persona ya está en un sendero iniciático, va a haber un punto en el que las dos personalidades de hecho se separan y te toca ver la peor parte de ti, pero ya como alguien externo, ¿no? Que es justa creo que es la segunda aparición del morador en el umbral. Y pues es justamente eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de tocar pues lo alto como lo bajo, justo por esta amalgama de personalidades, por así decirlo. Y bueno, retomando nada más lo del daimon, recordemos que Sócrates decía que él se inspiraba porque había un daimon que era como su ángel guardián, llamémosle que era como una entidad que era personal a Sócrates, así como todos tenemos nuestro ángel de la guarda personal, se dice, pues ese ángel personal para ellos era el daimon, y de ahí le venía toda la inspiración, y parece que pues esa conciencia, que no queda ahí tan claro si es una entidad externa o si es un propio reflejo de su yo superior, pues es lo que luego al parecer transmitía a los que estaban cerca del propio Sócrates, ¿no? Muchas gracias, Rubí. Y bueno, tenemos un comentario de Connie y el último comentario del día sería de nuestro hermano Oscar. Adelante, Connie, te escuchamos. Sí, nada más hacer un breve comentario. En una ocasión que estuvo la señora Rada aquí en la sede, me tocó estar muy cerca de ella, muy cerca de ella, y incluso yo me acuerdo de 2 veces que estuvo acá. Una estuvo en Puebla, creo, y otra aquí en la sede. Me acuerdo la de la sede porque cuando yo estaba sentada, la paz que emanaba la podía sentir. Entonces, cuando yo entré a la ST, la hermana Lourdes nos decía que estábamos en el campo magnético de la otra persona o con quien estuviera uno, ¿no? Puede ser una persona elevada o no tan elevada. Y eso es como tú dices, de cuida con quién andas, ¿no? Porque ese dicho que
dime con quién andas y te diré quién eres, en realidad es muy importante porque de alguna manera se nos queda, dijéramos, esos átomos sutiles que no vemos, pero que están, que han sido emanados por otro ser, pero que de alguna manera nos impregnan. Y eso lo comprobé cuando tuve esas experiencias con la señora Rada. Sí me acuerdo, una vez fue en la Casa de la Cultura en Puebla y otra ocasión aquí en la sede. Y sí, se notaba. Muchas gracias. Wow, no, pues padrísima experiencia, Connie. Ojalá nos hubiera tocado, caray, debe ser increíble. Y sí, pues justamente tengamos cuidado en eso, de con quién nos acercamos, de quién estamos aprendiendo. Y bueno, hay un comentario, sería nuestro último comentario del día para cerrar la sesión de hoy y va a ser de nuestro hermano Oscar Galindo. Adelante, Oscar, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Primero quería recomendar dos artículos que tratan sobre estos temas. El primero que habla de mesmerismo e hipnotismo de William Quang Jones. Se lo voy a facilitar en el chat posteriormente. Y el otro es la naturaleza sustancial del magnetismo de la señora Blavatsky, para que se tenga una idea de cómo actúan, ¿sí? Estos aspectos del mesmerismo, hipnotismo y el magnetismo, ¿sí? En general, porque tiene su naturaleza sustancial, que tiene que ver con la materia también. No está exenta del aspecto material. Y por lo tanto también depende del cuerpo físico y principalmente del cuerpo astral o el doble etéreo o el cuerpo de diseño, ¿sí? El Linga Charira. El Linga Charira es el que hace precisamente todas estas acciones, ¿sí? a nivel del cuerpo físico, ¿sí? Lógicamente sabemos que todo está interrelacionado e interconectado. Entonces, se pueden expresar solamente la naturaleza emocional, la naturaleza psíquica, ¿sí? O la naturaleza animal en el ser humano de los principios inferiores, o se pueden también expresar, ¿sí? El aspecto no ético, búdico, ¿sí? Y crístico de los principios superiores, de la tríada superior. Entonces, lo que está diciendo aquí en esta parte que se leyó, ¿sí? Pues Jesús ya tenía alcanzado precisamente esa conciencia crística y eso es lo que transmitía. Ya pertenecía a un aspecto superior, ¿sí? El aspecto no ético y el aspecto búdico. Ahora bien, en lo que nos dice aquí con respecto a Sócrates, el daimon, su dios personal, se refiere daimon a Manas, específicamente al aspecto no ético de Manas, Manas superior, ¿sí? No al aspecto psíquico de Manas, que es Manas inferior. Entonces, eso es lo que le transmitía, eso es lo que transmitía su parte superior de Mana, ¿sí? No el aspecto psíquico. Como se puede leer después en lo que sigue de la frase, ¿sí? También habla sobre el aspecto psíquico, la cual es la que influencia a otros seres humanos o a partir de donde se influencia, ¿sí? Es la parte psíquica de la mente Mana. La parte no ética es Mana superior, que es a lo que se refiere Mana superior, Daimon, o Dios
familiar de Sócrates. Eso es lo que significa su daimon. Y entonces por eso tenía la facultad de transmitir conocimiento. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de conocimiento transmitía? Pues lógicamente conocimiento que tenían su origen en mana superior. A eso se está refiriendo de esto. Mientras más próximo se esté de esa persona, más mayor va a ser su influencia. Acordémonos que tenemos un campo magnético y electromagnético. Generalmente son los dos, eléctrico y magnético al mismo tiempo, electromagnético. Todo. Las células también tienen sus campos electromagnéticos. Entonces, la forma en que se transmite también esa información es a través de estos campos magnéticos, favorecido ¿por qué? Por el cuerpo astral, el Linga Charira, o el doble etéreo, o el cuerpo de diseño. Entonces aquí el cuerpo astral tiene también su valor en la manifestación de estos fenómenos que nosotros vamos conociendo. Pero más que nada quería en forma sintetizada es lo que podría decir sobre estos aspectos que hemos estado leyendo y este último párrafo. ¿Sí? Daimon es mana superior en Sócrates. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Oscar, por esta muy buena aclaración, bastante precisa, bastante esquemática. Y bueno, pues con esto hemos terminado ya la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Vamos ya a llegar a la parte final, que es simplemente nuestra oración de cierre. Igualmente, quien nos guste acompañar puede recitarla mentalmente y bueno, vamos a comenzarla. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Ay, qué bien se siente. Pues listo, hermanos, pues muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Ya nos estaremos escuchando el próximo jueves, que nos va a dar una plática nuestra hermana Guadalupe, una plática justamente sobre el principio femenino de la tradición hermética alemana. Va a ser algo bastante interesante. Y bueno, pues ya nos seguiremos escuchando con nuestros talleres de Isis sin Velo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.